Nos metemos de lleno hoy en uno de los temas más de moda en la actualidad, en este 2023, en los últimos, diría, 10 años o 15 años, que es el feminismo. Vamos a intentar desmenuzarlo de a poquito en varios podcasts, porque la verdad que es un tema súper extenso que no vamos a poder tratar en un solo podcast. Y en este caso, en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre todo de las diferencias físicas, vamos a dejar más las diferencias, llamémosle culturales o de comportamiento, para el siguiente podcast. Y también vamos a hacer una breve introducción de lo que es el feminismo, de por qué ha ido cambiando tanto en estos últimos años. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola Fede, pues acá estamos listos para un tema bastante importante. Sí, yo creo que está a la orden del día este tema y además creo que también genera mucha confusión. A mí en estos últimos años me ha gustado mucho investigar porque creo que quizá la palabra feminismo ha ido cambiando de significado, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la palabra feminismo, podríamos decir que es lo contrario a machismo, para empezar. Y creo que el feminismo tiene que ver con un movimiento que lo que busca es impulsar a la mujer para darle los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres, porque históricamente han estado en una situación de desventaja. Esta es como la definición por excelencia, la que vamos a encontrar en el diccionario. ¿Y por qué creo que ha ido cambiando de significado? Porque desde que empezó este movimiento, quizá lo que se ha buscado es la igualdad en las leyes y probablemente hoy estamos en un punto en la que quizá esa igualdad se ha alcanzado, o sea, no hay leyes que perjudiquen a la mujer, pero hoy estamos intentando ir un paso más allá y buscar la igualdad en la sociedad, en lo que está fuera de las leyes, ¿no? Para mí, por sintetizarlo mucho, lo que realmente significa hoy el feminismo es quizá la independización de la mujer respecto a un hombre. Porque históricamente quizá la mujer se ha tratado casi como una especie de objeto de la que es poseedor un hombre. Primero el padre de esa mujer y después el marido. Y probablemente durante toda la historia las mujeres no han tenido esa capacidad de decidir por ellas mismas, de tomar decisiones. Y entonces cuando nace este movimiento tenía que ver con, por ejemplo, que tuvieran derecho a votar en las elecciones democráticas, que pudieran estudiar. Realmente hace relativamente muy poco que las mujeres pueden estudiar en universidades. Entonces la base central del feminismo básicamente era que la mujer tuviera independencia, más capacidad de decidir sobre su propia vida, de con quién casarse, de qué estudiar, o el simple hecho de no tener que limitarse a lo que hizo toda la vida, que es las labores domésticas y el cuidado de los hijos, que es como el rol que le asignó la sociedad toda la historia. Por eso yo creo que hasta acá, hoy en día, estamos todos de acuerdo en eso. Creo que se ha logrado esa igualdad en las leyes, creo que se ha logrado esa autonomía, por lo menos en lo que son las culturas occidentales, y hoy estamos yendo un paso más allá, que es el que vamos a debatir más en profundidad en el podcast que viene. Entonces, el tema de hoy, vamos a centrarnos en lo que es pura y meramente físico, dejamos lo cultural, como dije, para la semana que viene. Lo primero de todo entonces es, para entender el feminismo, tenemos que entender qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? Y desde el punto de vista anatómico, biológico, fisiológico, podemos empezar a diferenciar un hombre y una mujer en los cromosomas, ¿no? Los cromosomas XX en la mujer, XY en el hombre, que eso hace que, sobre todo, la diferencia quizá más sustancial entre el hombre y la mujer tiene que ver con los genitales. Los genitales, que básicamente tienen dos grandes diferencias, que es la segregación de hormonas distintas, la segregación de la testosterona por el parte de los hombres y la segregación de progesterona y estrógenos en el caso de la mujer, además de diferencias en la célula reproductiva, podríamos llamar, la masculina y la femenina, que son espermatozoides y óvulos, que hoy no nos vamos a meter tanto en eso, pero que es una diferencia fisiológica también. Entonces estas hormonas que te comentaba antes, la testosterona y los estrógenos y progesterona, causan un desarrollo físico diferente en el hombre y la mujer, y acá podríamos hablar, por ejemplo, de diferente distribución del vello, del pelo, también una diferente distribución en la grasa, en la masa corporal, diferencias en la voz, diferencia en la altura, diferencia en la estructura ósea y diferencia en la estructura muscular, que acá es donde quería llegar. Yo creo que es el debate central, por lo menos desde lo físico, que es la diferencia en la fuerza, ¿no? Hay como una evidencia empírica sostenida por la ciencia, que negar esto sería prácticamente la negación de la ciencia, de que el hombre, a causa de la testosterona, tiene un desarrollo muscular superior al de la mujer. Con lo cual, ¿cuál es el debate acá con el que quiero conversar con vos? Hablábamos en el podcast de la meritocracia de que
existe esta cosa que se llama la discriminación positiva, ¿no? Darles más a unos y sacarle a otros para generar esa equidad, no igualdad, que es importante destacarlo, equidad. Y decíamos que justamente en el ámbito cultural podría ser poco meritocrático, ¿no? O sea, identificar unos rasgos y darle a alguien algo por un rasgo podría ser injusto para el que le estás sacando esa oportunidad. Pero sin embargo, en este ámbito, en el ámbito de lo físico, acá no hay quizá tanto debate. El debate profundo va a ser el de la semana que viene, que va a ser tremendo. Pero el de hoy, que es, identificamos que en la naturaleza existe esta diferencia de fuerza y por lo tanto se generan unas injusticias directas como por ejemplo la violencia de género, ¿no? Entonces, claro, acá lo que viene a ser la discriminación positiva podría llegar a tener sentido para proteger a la mujer, por ejemplo, en este caso de la violencia de género. Ya hablé mucho, te paso a vos. Vamos a ver cómo abrís este tema del feminismo. Sí, creo que para empezar tenemos que volver un poco al objetivo o la meta principal del feminismo como un movimiento. La primera ola del feminismo, ¿no? Esa ola, dijiste, era el movimiento sufragista. Así que la idea era de dar el poder político a las mujeres que no lo tenían hasta entonces, que significa de tratarles como iguales políticos o de punto de vista político. Pero luego habían otros aspectos en la sociedad donde todavía faltaba esta igualdad, porque es una cosa de decir, ok, ahora las mujeres pueden votar. Hay otras cosas en la sociedad que no son tan fáciles de cambiar, porque son mucho más complejas, porque tenemos como tendencia de no, alguien que tiene el poder no quiere dejarlo o perderlo, ¿sabes? Es como bastante complicado. Y creo que lo que pasa es con el tiempo, el feminismo sigue, ha cambiado bastante porque era como analizando esta idea de encontrar la igualdad en varios aspectos, pero lo que pasa es que en unos aspectos puede ser un poquito más complicado que en otros y sobre todo creo que tal vez hemos llegado a punto donde estamos confundiendo la igualdad con lo de que los hombres y mujeres sean distintos, ¿no? Okay. Entonces, para mí no hay nada de malo de aceptar o de decir, ¿no? O de tener esa posición de que si los hombres y mujeres son distintos, tal vez merecen un tratamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, algunas pequeñas anécdotas, digamos, para ilustrar un poco mi punto de vista. Como dijiste, del lado genético, los seres humanos son una especie que tiene el dimorfismo sexual, que significa que los hombres y las mujeres son diferentes de manera fisiológica, sí. También de manera hormonal, que le da, para empezar, esa diferencia de fisiológico, pero puede ser que hay diferencias de emociones, de personalidad y no sé qué. Y ahí lo voy a dejar para ahora, pero ya puedes ver cómo puede ser un poco complicado. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta hoy bastante interesante es que hay esta idea que vivimos en un mundo que está hecho para hombres, ¿no? En el sentido de que cualquier producto está hecho, el diseño, teniendo en cuenta las medidas de un hombre. Por ejemplo, en las oficinas, ahora lo sabemos, verano, hace calor, ponemos el aire. Pero hay algunos estudios que empezaron de la observación que las mujeres son 3 veces más, o tienen una probabilidad 3 veces más alta de quejarse que el despacho, la oficina, es demasiado fría. Y se han dado cuenta estos científicos que eso es porque el termostat sigue una fórmula que estaba definida en los años 1900, bueno, en los 70, digamos 1960 y algo, que está hecha en función de un hombre típico de 40 años, de 70 kilos. Y claro, lo que pasa es que él va a tener un cuerpo distinto que de la media de una mujer. Va a tener un ritmo metabólico distinto que le va a generar más calor. Así que la sala puede estar a la temperatura ideal para un hombre, pero no lo va a hacer para una mujer. O, por ejemplo, si miramos el ejemplo de los coches. He visto una estadística que si alguien entra en un accidente con un coche, que la mujer tiene una probabilidad mucho más alta de morir, ¿no? De que ese accidente sea fatal. Y eso es porque los asientos y los
test que hacen, ¿sabes? Con ese dummy, como que veamos Sí. un poco el crash dummy, ¿no? Se llama en las películas a veces. Sí. Están en el tamaño de un hombre. Así que muchas veces una mujer que está más baja, porque sabemos, si miramos la estadística de la población, aunque hay variación, que significa que hay algunas mujeres que son más altas que algunos hombres en general, ¿no? De la media, mirando simplemente desde el punto de vista de la media, los hombres son más altos que las mujeres. Bueno, muchas veces tienen que ponerse bien como delante del asiento para poder tocar las pedales. Y en esa posición, si entras en un accidente, estás mucho menos protegido Sí. de si estás sentido como deberías estar sentido, ¿no? Mucho más bajo en el asiento. Sí. O en otro ejemplo, 2019, en el International Space Station deberían hacer el primer spacewalk solo con mujeres. Y tuvieron que anularlo porque no tenían bastante de trajes espaciales para las mujeres. Tenían uno de XL, dos de L y uno de M solo. Pero bueno, esos trajes estaban hechos para hombres. Así que no, ¿sabes? Y te das cuenta que todas estas pequeñitas cosas significa que si tratamos hombres y mujeres como iguales es una cosa, pero si negamos que hay diferencias físicas, vamos a encontrar otros problemas, ¿sabes? Así que creo que eso genera un poco el debate. Sí, exacto. Es que negar que existen esas diferencias físicas es prácticamente la negación de la ciencia y puede terminar saliendo, como se dice, el tiro por la culata. O sea, puede terminar incluso perjudicando al movimiento feminista, porque si el concepto de feminismo es impulsar a la mujer para que tenga las mismas oportunidades que el hombre, lo primero que hay que entender es el por qué no tiene las mismas oportunidades que los hombres, y ahí es donde se dividen las aguas entre lo físico y lo cultural, ¿no? Lo cultural es mucho más complejo de debatir, pero lo físico no lo es tanto, porque lo físico es más empírico, es más visible, es más científico, si se quiere, y entender que existen estas diferencias es lo que puede generar esa llamémosla, equidad. Con respecto a lo que es la fuerza, yo creo que el tema central del debate tiene que ver con la violencia de género. Creo que hasta hace poco había bastante consenso en la sociedad de que la violencia de género es algo deleznable, es algo horrible que un hombre le pegue a una mujer. Curiosamente, en este último tiempo hay gente de extrema derecha, como puede ser Vox en el caso de España, que ha puesto en duda hasta esto, ¿no? Ha puesto en duda el concepto de violencia de género y es un mensaje que ha llegado bastante a la población. Quieren cambiar el término de violencia de género por violencia doméstica, como diciendo, da lo mismo que le pegues a un hombre que a una mujer, al final es violencia en sí. Y por supuesto que estoy de acuerdo que cualquier tipo de violencia es mala, pero que no es lo mismo la violencia de un hombre hacia un hombre que hacia una mujer. Claro, ellos siempre ponen el ejemplo de, bueno, ¿y qué pasa con los tíos pequeñitos, ¿no? Con las personas chiquititas, de poca contextura, bajitas? Es lo mismo, un hombre grandote al final le va a meter una paliza, es igual de deleznable. Pero claro, acá es donde yo no comparto, porque creo que nunca un hombre, por muy pequeñito que sea, jamás va a sentir el mismo miedo y la misma impotencia que puede llegar a sentir una mujer. Y esto es porque hay que entender o admitir que existen unas diferencias físicas relacionadas con lo hormonal. Es decir, un hombre, por muy pequeño que sea, su cuerpo va a segregar en el momento de que va a recibir un golpe o lo que sea, para defenderse, su cuerpo va a segregar adrenalina y testosterona, y por muy pequeño que sea va a intentar defenderse. La mujer es que es otro escenario completo. No me quiero meter en polémicas, pero evidentemente, por supuesto que ningún hombre puede haber llegado a sentir eso, pero si uno empatiza y uno entiende los testimonios de las mujeres que han sufrido la violencia de género, puede llegar a entender, no a dimensionar, pero sí a entender que el miedo que pasa una mujer cuando sufre de violencia de género es de una magnitud que un hombre no se puede llegar a imaginar. Y creo que por eso es importante enfatizar en que las leyes en contra de la violencia de género son necesarias
y tienen que existir. Sí, total. O sea, de decir que cualquier abuso es un abuso doméstico, para mí es exactamente eso que estábamos diciendo, que es negando que hay esas diferencias. Ahora, lo que dijiste de como que sea igual de pegar a alguien más pequeño. Dos cosas. Para empezar, como dijiste, es algo que deberías evitar en cualquier momento, pero yo pienso un poco de como de ser cuando estuvimos niños, ¿no? Es como súper típico que los más grandes, y los más mayores, digamos, ¿no? Los años más altos, que hacen como el bullying con los pequeños, y es como típico decir, hey, ¿por qué no encuentras a alguien de tu tamaño? ¿No? Es un poco esa lógica. Sí. Pero diciendo eso implica que las mujeres son más débiles que los hombres, y eso a veces genera polémica porque suena feo. Sí. Pero, y otra vez, eso estamos hablando de la media, ¿no? Porque hay mujeres que, o sea, yo tengo miedo de algunas mujeres esas de UFC que has visto, podrían como destrozarme, ¿no? Romper mi culo, como se dice, pero no son la media. Pero no son la media. Y creo que esas leyes existen porque por la media, mirando por la media, mirando el punto de vista de estadística, hay esas diferencias. Así que una mujer se encuentra en una posición más vulnerable, y entonces necesitamos estas leyes para protegerlas, ¿no? Para darle un apoyo que puede como volver a poner un equilibrio entre los géneros. Bueno, entonces hasta acá podríamos decir que tenemos una primera fase del feminismo donde se buscaba la igualdad de derechos a través del voto, de tener de tener más independencia en la toma de decisiones. Hasta acá más o menos estamos de acuerdo, avanzamos y nos metemos en el tema de violencia de género, que creo que salvo los de Vox y alguno que otro más, también estamos de acuerdo que es bastante deleznable este acto de violencia de género y que hay que luchar para que esté súper penado. Hay que luchar para que pase lo menos posible, y en el caso de que lamentablemente pase, le caiga todo el peso de la ley y esté totalmente penado este tipo de delitos. Hasta acá yo creo que no genera tanta controversia, pero vamos avanzando en el tema, y ahora me gustaría meterme en el ámbito de la economía, en el mercado laboral. Porque, por ejemplo, si hablamos de físico, de trabajos físicos, nos tenemos que meter, por ejemplo, en que en el mercado laboral hay diferencias, o sea, hay trabajos que los hacen muchos más hombres y hay trabajos que los hacen mucho más mujeres. La mayoría de estos los vamos a tocar la semana que viene, porque es donde vamos a hablar del efecto de la cultura y demás. Pero, por ejemplo, hay trabajos físicos que son públicos, como por ejemplo los policías o los bomberos. Entonces acá me gustaría preguntarte, a ver qué opinás. Porque claro, para entrar a la policía o al cuerpo de bomberos se exigen unas pruebas físicas determinadas, porque evidentemente son trabajos en los que se requiere una destreza física y hay gente normalmente muy entrenada, porque un policía tiene que atrapar a un ladrón y correr un montón, o un bombero tiene que tirar una puerta abajo para salvar a alguien, ¿no? Y lo que se pone en duda acá es si deberían haber pruebas de ingreso físicas diferentes para los hombres que para las mujeres, para impulsar más, para que haya más bomberas mujeres y policías mujeres. Acá me gustaría preguntarte, porque acá ya sí entramos más en polémica de cuál es el objetivo real de esas pruebas, porque si el objetivo es poner a los más preparados, ¿tiene sentido esa discriminación positiva? Bueno, eso es el argumento del Jordan Peterson, ¿no? Cuando se habla de la igualdad, una interpretación es de que queremos ver una representación igual de hombres y de mujeres en cada sector del mercado laboral. Pero claro, 90% de albañiles son hombres, pero eso significa que deberíamos poner una cuota para tener una representación igual, y si quedamos con 50% de albañiles que son hombres y 50% que son mujeres, pero si la calidad del producto final es peor, no vamos a ganar nada como una sociedad. Uh-huh. O, por ejemplo, volviendo un poco a diferencias que vienen del sistema endocrino, no solo que hay, por tener más testosterona, que tenemos esa tendencia de ser más músculos como hombres, pero además de ser más agresivos, uh-huh, ¿no? De querer pelearse, sí, es algo más de hombres. Sí. Y entonces, volviendo a tu pregunta de la policía, por un lado, puedo entender el argumento de bomberos, de la gente que trabaja de policía, que queremos simplemente los mejores que pueden hacer su trabajo. Sí.
Vale, pero eso no es simplemente físico, porque un hombre que trabaja en la Guardia Civil va a tener una tendencia más alta de matar a alguien que una mujer. Ujú. O sea, en Estados Unidos tenemos ese problema que cuando hay ese como abuso de la policía que matan a gente sin que sea necesario, no es como el unnecessary force, es casi siempre con hombres. Así que de tener más mujeres, eso es el argumento para tener más mujeres de policía, puede ser que no son físicamente tan fuertes, así que si llegamos a un punto donde, no sé, se están peleando, puede ser mal, ¿no? Para la sociedad, porque lo que queremos es que la policía nos protege. Sí. Pero la policía tiene armas. Ujú. Así que de tener mujeres que a lo mejor tienen otras tendencias por ser distintas de punto de vista biológico y genético y hormonal, no veo que es una mala cosa. Ujú. Está bueno el punto, no lo había pensado así, pero sí, o sea, tiene bastante sentido. Y lo que me viene a la cabeza, por ejemplo, es respecto a los accidentes de tráfico, ¿no? Y a la manera de conducir. Antes hablaste de agresividad y es verdad que el hombre, quizá por una cuestión hormonal, tiene más tendencia a la agresividad o a ser impulsivo, y quizá la mujer en términos generales estadísticamente tiene menos accidentes porque tiene menos accidentes de tráfico, y probablemente eso responda a que reaccionen distinto a los estímulos. Quizá no son tan impulsivas o tan agresivas, y tienen otra manera de reaccionar, de reaccionar instintivamente a un estímulo, ¿no? Sí, de hecho quería comentar, me parece súper como gracioso y tonto que haya ese estereotipo de que las mujeres no conducen bien. No sé si eso existe acá también, pero bueno, en Estados Unidos es bastante típico. Pero si miramos el seguro que se paga, los hombres jóvenes pagan el seguro más alto, altísimo, porque tienen una tendencia de conducir de manera muy agresiva, muy peligrosa, y tienen los accidentes, la frecuencia de accidentes más altos. Así que, y esos son empresas de seguro, o sea, tienen un ejército Sí. de gente que hace solo la estadística para saber, porque, bueno, ellos no se equivocan, ¿no? Son desde el punto de vista de matemáticas, son muy exactos y ellos saben, ¿sabes? Así que de ese lado, eso es como mirarlo del otro lado, ¿no? Es que la estadística puede corregir bastante de esos prejuicios que la sociedad tiene a veces. Claro, es que el estereotipo que tiene que ver con lo más ancestral nuestro, si nos remontamos a nuestros ancestros, los primeros primates, existe este estereotipo de que el rol del hombre en la naturaleza, en los homínidos, era el de cazar, y el de la mujer el de proteger a las crías y demás. Entonces, genéticamente se generó esa habilidad en el hombre de concentrarse más en una presa y de tener cierta agresividad para ir a cazar una presa. Y en la mujer se desarrolló más esta función de multitasking, de estar más atenta a diferentes estímulos. Claro, han pasado mucho tiempo desde entonces, pero claro, la duda que me queda acá, y ahora te quiero preguntar, es: claramente, o sea, la teoría de la evolución de las especies dice que venimos de los homínidos y que tenemos una codificación genética que viene de ahí. Ahora, ¿hasta qué punto eso influye directamente en nuestras vidas y hasta qué punto eso lo podemos como modificar o corregir? Porque hablamos en algún podcast hace algunas semanas de la diferencia entre el instinto y la razón, ¿no? Como que el instinto es la parte más profunda de nuestro cerebro que se comporta como un homínido, y donde quizás son más visibles o más aparentes esas diferencias entre el hombre y mujer. Pero claro, está la razón después, la capa más superficial de nuestro cerebro, que es la que razona y que es la que hace comportarnos racionalmente y no instintivamente, ¿no? Entonces, la duda que me queda es: aunque tenga un fundamento evolutivo, llamémosle, esta cuestión de los hombres son más agresivos, las mujeres son más multitasking, ¿hasta qué punto eso es real y influyente en la sociedad de hoy en día? ¿O hasta qué punto la razón no cubre todo ese instinto y racionalmente podemos eliminar esos sesgos? ¿Me explico? Hay cosas que tenemos que distinguir, ¿no? Eso primero de diferencias entre de ser los mismos y de ser iguales. Es decir, pueden ser igual y ser distintos al mismo tiempo. Otro de separar el sexo del género, que luego podríamos, eso lo vamos a dejar para la semana que viene, pero alguien podría argumentar que el género es algo que hemos construido con la sociedad, y que eso
va como a empujar a algunos en una dirección o en la otra, ¿no? De tener preferencias por un tipo de trabajo y no del otro tipo de trabajo. Y luego, ¿qué hacer, no? Porque si tratamos todo como iguales, deberíamos como dejar estos como diferencias. Voy a parar un momento para mencionar un ejemplo que me parece súper interesante. Hoy aprendí algo. Estaba hablando con una profesora y dijo que tuve una presentación y estaba como hablando de su estilo pedagógico y no sé qué. Y se ha dado cuenta en un momento, haciendo un poco de estadísticas entre alumnas y alumnos, y se ha dado cuenta que las alumnas, cuando no están seguras de la respuesta en un examen, lo dejan blanco, como vacío. Y los hombres tienen la tendencia de escribir algo, aunque sea falso. Pero lo que pasa es que en el contexto de un examen es muy típico que los profesores te dan algunos puntos parciales. Sí. Podríamos hablar de por qué eso es así. Creo que los hombres tienen una tendencia de tirar algo aunque no están seguros, esa confianza, ¿no? Sí. Es que las mujeres tal vez tienen una tendencia de estar más como de pensar mejor, de esperar si no están seguras, de no decir algo que puede ser falso, ¿no? Como de no tener esa confianza exagerada. Sí. Pero si dejamos de que sea como es ahora, vamos a siempre a ver una diferencia. Y entonces en un momento aprobado para intentar de cerrar esa diferencia, digamos, de decir que sí, de como castigar, de hacer lo que pierden puntos si dejan la respuesta vacía, blanca, de darle como más ganas, ¿no? De escribir algo aunque no están súper seguras. Y lo que pasó, terminaron aún peor, porque todavía tenían el mismo, como, no quiero decir miedo, pero esa tendencia de no escribir el resultado si no están súper seguras. Y claro, eso lo hizo que sea como más, aún peor, ¿no? La otra sería que decir a alguien de que no puede contestar si no está 100% seguro o que pierde puntos para decir algo que no es correcto, ¿sabes? Es como cuando empiezas a correccionar un poco, Sí. la cosa es súper complicado, pero por otro lado de dejarlo, vas a seguir tener esas diferencias, esa desigualdad, ¿no? Porque para mí mi duda principal es si decimos que las mujeres y los hombres son iguales, ¿significa que deberíamos tratarles de la misma manera o no? Y si le tratamos de maneras distintas, ¿es machista eso? ¿Es el sexismo? A dar un ejemplo de cuando estás caminando por la calle, el hombre debería estar al lado de la calle porque si hay un coche que pasa y hay agua, que él se moje y no la mujer, por ejemplo. Otro, pero es como la idea de abrir la puerta para una mujer. Una mujer podría decir, ay, joder, pero ¿qué? ¿Soy tan débil que no puedo abrir la puerta? Y es como, no, pero, o sea, no sé, puede ser algo lindo sin que sea algo sexista. No lo sé, creo que hay mujeres que no le gusta y hay otras mujeres que no le molesta. Pero es esta idea de tratar de otra manera o no, y cuál es mejor. Porque por un lado, si no tratamos de maneras distintas, estamos negando diferencias. Vamos a tener como lo que hablaste o lo que hemos comentado de trajes espaciales, ¿no? O del ¿cómo se llama? Chaleco antibalas. Si está haciendo para una medida, no va a ajustar y proteger a las mujeres, así que su vida va a ser literalmente en peligro, ¿no? Pero si tratamos de como demasiado de manera distinta y para intentar de apoyar, puede ser que vamos a como terminar haciendo más daño que de ayudar. Exacto, es que acá lo acabas de resumir todo y yo creo que ese es el eje central del discurso y lo que genera tantas dudas, ¿no? Porque es como que depende de la postura que adoptes, algo malo va a haber, ¿no? Porque si trato de igual a igual, puedo estar haciendo algo mal, pero si también diferencio, puedo entrar en ese terreno de ser machista. Es súper complicado porque estamos diciendo durante todo este podcast que las diferencias físicas existen, son visibles, por ejemplo, en la fuerza, pero también en la reacción a estímulos, ¿no? En la manera de conducir. La parte más instintiva reacciona diferente a los estímulos. Hablamos de, por ejemplo, que el hombre tiende a ser más agresivo. Pero también hablamos de que el hombre tiende a tomar más riesgos. Me encantó el ejemplo que pusiste de
completar los espacios en blanco en los exámenes, las respuestas. Ante la duda, aparentemente el hombre es más decidido a tomar riesgos que la mujer. Pero es una cosa de dejar una pregunta vacía o blanca en un examen y es otra cosa de tener la tendencia de tirar una arma, aunque sea como ¿cómo se dice? Milesegunda, fracción de un segundo, pero esa es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que tal vez es inocente, ¿no? Exacto, es que eso lo que demuestra es que, volviendo a lo que decía antes, de si hacerle más caso al instinto de la razón, al final el instinto sí tiene una influencia en la sociedad, como por ejemplo lo que acabas de decir, la decisión entre si disparar o no tiene una influencia directa en la sociedad, entonces no hay que obviar eso, hay que entender que de manera hormonal los hombres y las mujeres reaccionan distinto a estímulos y claro, si uno tiene en cuenta eso, tiene en cuenta que las reacciones a estímulos son distintas, quizá el trato no puede ser exactamente igual. Pero claro, en la búsqueda de proteger a la mujer en aquellos aspectos donde está más en inferioridad de condiciones, como por ejemplo en la fuerza, la mujer puede indignarse por el hecho de protegerla, porque hoy vivimos en una sociedad en la que eso empieza a estar mal visto, ¿no? El colectivo feminista, el más radical sobre todo, es la que pretende que se trate de igual a igual. Pero quizás lo que decimos, entras en un bucle en el que te pueda salir al revés la jugada, porque en la búsqueda de que seamos todos iguales, de que nos veamos a todos como iguales, estás obviando esas diferencias biológicas. Y quizá no está tan bueno obviarlo, porque si hay una evidencia empírica de que existen, yo creo que es importante tenerlas en cuenta. O por ejemplo, otra característica típica que se le asigna a las mujeres es el tema de la sensibilidad, de que la mujer tiende a ser más sensible. Y esto también es visible incluso cuando la mujer, por ejemplo, está embarazada y tiene un desajuste hormonal, tiene un cambio hormonal y eso afecta directamente a los estados de ánimo. O sea, no cabe duda que desde el punto de vista científico las hormonas afectan al estado de ánimo. Por lo tanto, si las hormonas que segregan los hombres con las mujeres no son las mismas, tiene sentido pensar que los estados de ánimo tampoco van a ser los mismos. Volvemos a lo de diferentes reacciones a estímulos. Pero claro, si asignamos ese rol ahora es donde ya empezamos a tocar el tema que vamos a hablar la semana que viene, que es lo de los roles y lo de el concepto, la construcción social de masculinidad y feminidad, ¿no? Alrededor de eso se ha construido socialmente que la empatía o que la sensibilidad, ser sensible emocionalmente es algo femenino. Por lo tanto, el hombre no puede ser sensible. Históricamente, el hombre en la casa no podía ponerse a llorar con una película porque era como un síntoma de vulnerabilidad o de ser sensible emocionalmente, que es algo que no le toca, no está en su rol. Y esto es una injusticia porque los hombres también tienen sentimientos, los hombres a veces también tienen que expresarse y eso ha estado también súper mal visto en la sociedad, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que vamos a debatir más bien la semana que viene, que es, aún entendiendo que hay diferencias biológicas, que reaccionamos distinto a los estímulos, después está toda la construcción social alrededor de eso que quizá lo grandifica todo y que puede terminar siendo injusto tanto para mujeres como para hombres. O sea, que un hombre no sea libre de llorar porque eso le toca a las mujeres, eso ha sido una mierda en toda la historia para los hombres, ¿no te parece? Sí, fatal. Sabes que difícil es de mirar Titanic o Notebook y de no llorar, es muy difícil. No, pero creo que lo dijiste bien. O sea, ahora entramos un poco en este otro punto de vista, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos mucho de diferencias hormonales, pero estrógeno nosotros tenemos también, ¿no? Ese cambios de humor nosotros tenemos también, ¿no? Es solo algo de una mujer embarazada. Y de hecho eso para mí súper cultural porque decimos que es normal para una mujer de compartir un poco sus emociones, pero para un hombre no lo es. Pero eso no significa que no nos pasa. De hecho, creo que por eso los hombres tienen mucho más problemas de corazón, ¿no? Porque siempre estamos aquí como bajando nuestras emociones hasta el momento que morimos, ¿no? Sí. Está bien de dejarlo a salir de vez en cuando, pero eso es para mí 100% cultural. Lo analizaremos la semana que viene entonces, este gran bloque de lo cultural, de las construcciones sociales y de el concepto de masculinidad y feminidad, si tiene sentido, si vale la pena
deconstruirlo y empezar a derribar mitos históricos y cómo eso se comporta con lo que hablamos hoy de que en el fondo hay que admitir que existen diferencias biológicas, ¿no? Nos vemos la semana que viene entonces, Damián. Muchas gracias por el podcast de hoy. Gracias, Fede. Un placer.